mañanas, que es aquello con lo que soñamos y perseguimos frenéticamente. Y Jesús nos dice que solo hay dos opciones. O somos como los que no conocen a Dios, que viven únicamente para satisfacer sus necesidades, o vivimos como ciudadanos del reino de Dios, que buscan su reino y su justicia porque descansan en que el Padre Celestial suplirá todas sus necesidades. Esas son las únicas opciones que tenemos delante nuestro. ¿Quiénes somos? Entonces vamos a comenzar a ver la descripción que Jesús hace del cuidado generoso de Dios para con los suyos. Versículo 25. Por lo tanto, les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? Entonces Jesús nos está ordenando a no preocuparnos, y lo hace por las cosas más básicas de la vida. Tal vez tú dices, no, yo no me preocupo por lujo, comodidad o entretenimiento. Yo me preocupo por comida, por vestido, por techo. Dios está diciendo a través de Jesús, inclusive, que esas cosas no pueden ocupar un lugar indebido. Ahora hay que hacer una aclaración aquí porque este no es un llamado a la irresponsabilidad, a la inactividad, al relajamiento. No, alguien bien flojo en la vida podría encontrar aquí su lema de vida, pero no es eso. No es un llamado a ser irresponsable, a quedarse de brazos cruzados y esperar el sustento. El Señor dijo que no nos preocupemos. Oye, los aves no trabajan, no hacen nada, entonces yo estoy siguiendo el ejemplo de las aves. No se trata de eso. Claro que debemos ser responsables, claro que debemos precaver y ocuparnos de nuestro sustento trabajando. Recuerden que Dios nos comisionó desde el Génesis y desde antes de la caída a trabajar. Claro que debemos ser responsables siendo generosos con otros, que es una de las maneras en las que Dios suple para nuestras necesidades en muchas ocasiones. Lo que Jesús está prohibiendo aquí no es ser responsables con nuestra vida y la de los nuestros, vivir sin preocupaciones, sin previdencia. Lo que está prohibiendo es que tratemos estas cosas como si fueran el bien supremo de la vida, como si fueran todos los tesoros de esta vida. No podemos vivir absorbidos por suplir nuestras necesidades y comodidades materiales al punto de reducir nuestra vida a buscar solo eso. Al punto de pensar que toda nuestra felicidad depende de satisfacer esas necesidades y deseos. Porque si es así, vamos a buscarlas angustiosamente, ansiosamente, frenéticamente. Viviremos corriendo atrás de estas cosas. Y a eso termina reduciéndose nuestra vida. Y no es así que vive la gran mayoría de nuestro mundo. Para consumir, para comprar cosas, para pagar deudas de consumo que se arrastran por años y años, para proveer al cuerpo la mejor comida, el mejor vestido, muchas veces superando nuestra capacidad económica. Eso genera ansiedad, preocupación, eso nos hace vivir angustiados. Ahora, no hay problema en comer bien, vestir bien. El problema es vivir solo para eso, para darle esas experiencias al cuerpo. El problema es no poder ser generosos con los que no tienen, porque lo que más importa es mi alimento y mi vestido, de esta calidad, de esta marca, y no me alcanza para ser generoso. Ese es el problema. El problema es consumir de esa manera, aun cuando nuestra situación económica no nos permita hacerlo. Muchos aquí somos incapaces de contentarnos con lo que tenemos. Y estamos dispuestos a sacrificar nuestra paz con deudas para obtener lo que no tenemos y no podemos. Muchos aquí somos incapaces de reducir nuestro nivel de vida para seguir manteniendo un estatus para el que no nos alcanza. Y eso es angustiante. Eso es ansioso. Es una descripción muy acertada de cómo vive el mundo en general. Personas que viven atrás de eso, endeudados por eso, preocupados y angustiados por eso. Y el otro riesgo que corremos al vivir de esta manera es pensar que solo somos un cuerpo que necesita cosas, alimento y vestido.
Algo así como una máquina que necesita aceite y combustible. Somos más que eso. No vale más el cuerpo que el vestido y la vida que el alimento. Necesitamos mucho más que eso. Necesitamos vida espiritual. Necesitamos conexión con el Creador, con nuestro Padre Celestial. Necesitamos descanso para nuestros corazones y no será con alimento, vestuario o techo que lo conseguiremos. Será con el propio Dios llenando nuestros corazones. Por esa razón Jesús afirmó, no solo de pan vivirá el hombre. Necesitamos vida espiritual. Entonces un ciudadano del reino de Dios debe pasar por este mundo buscando mucho más que alimento, bebida, vestido y comodidad. Justamente porque tiene la seguridad de que Dios, su Padre Celestial, está cuidando de su vida. Y aquí entonces, para que podamos vivir sin esa preocupación, Jesús nos presenta dos argumentos. Y el primero es el siguiente: si Dios creó el cuerpo y la vida, que es mucho más importante, ¿no proveerá el alimento y el vestido para preservarlos? Si Él hizo lo más complicado, crear un cuerpo, producir vida, Él no hará lo más sencillo, lo que es necesario y suficiente para preservar lo que es más importante. Él nos está llevando a mirar con objetividad esas cuestiones. Y el segundo argumento es un llamado a considerar cómo Dios dispensa su cuidado generoso sobre las aves y los lirios, sobre las criaturas, que son mucho menores que nosotros y reciben el cuidado de Dios. Piense que Jesucristo no es un ecologista moderno que coloca el huevo de las tortugas en el mismo nivel de fetos humanos. Los animales tienen su valor, pero es muchísimo menor que el de vidas humanas. La Biblia nos da esos parámetros y esas valoraciones y tenemos que asumirlas también. Entonces, Él dice, miren las aves del cielo. No siembran, no cosechan, no recogen en graneros y el Padre Celestial las alimenta. Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, y aún así el mismo Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces, miren las aves, son alimentadas por el Padre Celestial. Miren los lirios del campo, que a pesar de tener una vida muy corta, hoy están en el campo y mañana están en el horno, son vestidos con belleza por su Padre Celestial. ¿Acaso no valen más que ellas? ¿No hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Entonces, si el Padre cuida de sus criaturas, no cuidará con mayor razón de sus hijos. Él hace salir su sol y su lluvia sobre justos e injustos. Y yo insisto, esto no es un llamado a no trabajar, a esperar de brazos cruzados el sustento, o a vivir sin preocupaciones ni responsabilidades. Es un llamado a reconocer que en última instancia, quien provee el alimento, sustento y vestido de tu casa es el Padre Celestial. No es tu empleador, no es tu negocio, no es tu emprendimiento. En última instancia, quien bendice el fruto de tu trabajo, quien te permite la salud para trabajar, quien te hace prosperar es el Señor. Y es sobre esa realidad que podemos descansar. Es ese reconocimiento y seguridad lo que significan no se preocupen por su vida. Ahora, Jesús nos está llevando a reconocer el cuidado generoso de Dios y no podemos dudar de eso ni un instante. Él es generoso en su cuidado. Y quiero enfatizar esto porque muchos de nosotros venimos de iglesias en las que se nos enseñó que Dios no es tan generoso así, que Él se la pasa haciendo balances de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, para ver si suelta el devorador, para ver si no nos enferma un hijo, para ver si no se nos daña algo en la casa, porque yo no le diezmé a Dios, entonces ahora voy a tener que, igual ese dinero se va en otra cosa que yo no tenía presupuestada. Yo, como un niño, en una iglesia que enseñaba eso, vivía angustiado por causa de eso, porque Dios no era generoso. Dios era alguien que andaba con una libretita balanceando diezmos y ofrendas, buenas obras, servicio en la iglesia, para ver qué tanto pesaba la mano sobre los suyos. Si Dios es mezquino, aguafiestas y
y tacaño de esa manera, nosotros somos mejores que Dios. Porque si yo te veo a ti en un problema, aunque me hayas hecho mal, yo voy a intentar solucionarlo. Eso es gracia común. ¿Qué Dios es ese que no me diezmaste, te voy a enfermar tu hijo? Eso genera angustia, ansiedad, estrés, y muchos de nosotros venimos de iglesias que nos enseñaron en eso, que nos sofocaban y nos decían, no importa, endeúdate para diezmar, porque así ahuyentas el devorador, porque así Dios no va a pesar la mano sobre ti. Oye, el Señor está cuidando de aves, de lirios. ¿Cuánto más no hará por los suyos, por aquellos por quien Cristo murió? No podemos dudar del cuidado generoso de Dios. Cuando hayan dificultades en tu vida, no pienses rápidamente que Dios está tomando retaliaciones en contra tuya. El Señor no me ama, el Señor está enojado conmigo, fue que no diezmé. Son cosas que pasan en un mundo caído. Son correcciones que el Señor dispensa sobre nosotros, y todas tienen el propósito de producir un bien en nuestras vidas. No podemos dudar de eso ni un momento. Él es generoso para con su cuidado. Ahora, si Dios es generoso en su cuidado, necesitamos preguntarnos por qué hay tanta gente mal vestida y mal nutrida. Si Dios es generoso, el Señor da lo suficiente y necesario para el sustento de toda su creación, no apenas de sus hijos. Y no hay otra respuesta a no ser el pecado, el corazón ganancioso de los hombres que acumulan lo que podría alimentar y vestir a otros. Y en un mundo afectado profundamente por el pecado, en el que hay desnutrición y desnudez, nosotros como ciudadanos del reino de Dios necesitamos ser generosos como nuestro Padre Celestial lo es. Necesitamos abrir las manos para bendecir y favorecer a aquellos que están en dificultad, comenzando por los que están aquí en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, y extendiéndolo más allá de ella. Nosotros tenemos como hijos de Dios reproducir en alguna medida el carácter de nuestro Padre, y Él es generoso, Él cuida. Entonces yo te invito a que seas generoso con aquellos que están en necesidad, que consideres cada mes la canasta de alimentos que colocamos aquí el primer domingo del mes. Ella ha ido cada mes a una familia o a la misma familia de nuestra iglesia que está pasando situaciones difíciles. Eso también es acumular tesoros en el cielo. Después Jesucristo nos va a dar un poco la descripción de la ansiedad o el carácter de la ansiedad, y nos va a decir que la ansiedad no resuelve absolutamente nada. Fíjense, versículo 27. ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? Y ahí viene a continuación, no se preocupen. O sea, ¿quién que se angustia, vive ansioso, puede resolver algo, puede añadir medio metro a su estatura? Otros entienden que se trata de tiempo de vida. ¿Quién puede añadir algo más de tiempo a la vida que está siendo cuidada y está en las manos de Dios? Nadie puede hacerlo. Entonces estoy diciendo, la preocupación, la ansiedad, la angustia no solucionan nada, no producen ninguna utilidad. De hecho, la angustia, la ansiedad nos oprimen, nos asfixian, nos hace ocuparnos con situaciones que ni siquiera han sucedido y posiblemente no sucederán. Alguien le ha puesto números a eso y dice que más del 80% de las cosas que nos causan ansiedad no suceden. Sufrimos por cosas hoy que no suceden y no sucederán. Nos asfixia, nos oprime, nos deja inoperantes el día de hoy, porque nos secuestra del hoy, porque nos mete en el mañana en cosas que no han sucedido. Una cristiana relojera holandesa en la Segunda Guerra Mundial, todos los motivos para vivir angustiada y preocupada, ¿no? Corrie ten Boom, conocida y célebre por esconder judíos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial en su relojería. Y ella hablaba sobre la ansiedad y decía lo siguiente: la ansiedad no resuelve la preocupación y la angustia del mañana. Lo único que hace es quitarnos la capacidad de actuar en el presente. La ansiedad no resuelve nada y encima nos neutraliza.
nos anula. Jesús está diciendo eso, no sirve para nada. Ahora, la ansiedad no solo es inútil, manifiesta un problema más serio y es falta de fe en Dios, que a su vez nos lleva a vivir como viviría cualquier otra persona que no conoce a Dios. Fíjense versículos 30-32. Pues si Dios viste la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿lo hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? ¿Cómo llama Jesús a los ansiosos? Hombres de poca fe. Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente, aquí la palabra es gentiles, o sea, aquellos que no son pueblo de Dios, andan tras todo esto. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Entonces, fíjense, ansiedad es manifestación de nuestra falta de confianza en Dios. Porque la ansiedad retira nuestra confianza en Dios y la coloca en nosotros mismos, en lo que podemos hacer, en lo que podemos producir, en nuestro trabajo, en nuestro desempeño, en mí. Yo tengo que resolver. Y es lógico. Si pensamos de esa manera, si desconfiamos que Dios no está cuidando de nosotros, que estamos solos, abandonados a nuestra propia fuerza, que nadie más responde por mí, entonces ¿por qué yo voy a cuidar de las cosas de Dios? ¿Tiempo para orar? ¿Tiempo para meditar en su palabra? ¿Tiempo para ir a la iglesia, para adorar a Dios? ¿Para qué? No hay tiempo para eso. Necesito resolver mis problemas. Si Dios no está cuidando de mí, ¿por qué debería cuidar de sus asuntos? Y eso se nos da con más facilidad de la que pensamos. ¿Qué es lo primero que nosotros quitamos de la agenda en un día especialmente difícil, lleno de ocupaciones? Oración, tiempo con la palabra del Señor, porque nos cuesta ver utilidad en ella. Y es por ella que el Señor nos provee su gracia, su sustento. Tal vez discernimiento y sabiduría diferentes que no tendríamos en esa reunión en la que necesitamos estar mucho más lúcidos. Pero ¿qué es lo primero que hacemos? Confiar en nuestra propia vida, en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad. Yo tengo que resolver. La ansiedad quita la confianza de Dios y la pone en nosotros. Entonces, por esa razón, Jesús describe a estos ansiosos tomados por las preocupaciones de este mundo como paganos, como gentiles, como gente que vive como si no hubiera Dios en el mundo, como hombres de poca fe. Sin embargo, Jesús nos asegura que nuestro Padre sabe de que tenemos necesidad. Podemos confiar. Su pan de cada día Él nos dará. En este mundo no somos criaturas abandonadas a su propia fuerza. Somos hijos del Creador, cuidados con su amor, comprados al costo de Cristo. Entonces, después de haber visto cómo es el cuidado generoso de Dios, Él dispensa su cuidado sobre criaturas, ¿cuánto más lo hará sobre sus hijos? En vista de que la ansiedad no produce ninguna utilidad, al contrario, nos asfixia y nos neutraliza, retira la confianza de Dios para colocarla a nosotros. Entonces, por tanto, versículo 33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Como ciudadanos del reino de Dios necesitamos entender que no somos meros cuerpos necesitando apenas agua, comida, vestido o techo. Necesitamos una vida con Dios, porque la vida sin Él está destinada a condenación. Necesitamos el reino de Dios, porque los demás reinos perecerán y solo este permanecerá. Necesitamos la propia presencia, amor y cuidado de Dios, su aceptación y perdón, su paternidad, su gloria por la eternidad. Como ciudadanos del reino de Dios necesitamos tener una visión más amplia, más integral que la de apenas ser cuerpos en este mundo que necesitan aceite, líquido refrigerante y combustible. Necesitamos del propio Dios. Porque tú podrás vivir aquí en este mundo sin ningún problema, pero el problema es cuando llegues a la eternidad. Necesitaremos de Dios profunda y irremediablemente. Quien es encontrado por Dios tiene la seguridad que todas sus necesidades serán suplidas por el Rey. Entonces dejará de perseguir todas estas cosas desenfrenadamente para perseguir una sola:
vivir bajo la autoridad, el amor y el cuidado del Rey. Eso es lo que significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y sus prioridades van a manifestar eso. Su manera de vivir evidenciará dónde está su esperanza y su corazón. La preocupación se convertirá en contentamiento. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que tenemos lo más esencial: el pan de cada día y la propia presencia de Dios. Nuestras necesidades, por más básicas que sean, no pueden suplantar nuestro compromiso y lealtad con el reino de Dios y su justicia. Así viven ciudadanos del reino de Dios. Y no viven así por fuerza de voluntad, obligándose a confiar en Dios. Lo hacen porque delante de ellos se descubrió la más escandalosa prueba del cuidado generoso y amoroso de Dios. No te quedes con el cuidado que Dios da sobre aves y lirios. Eso es muy poco para lo que Dios ya hizo de manera escandalosa para probar su cuidado por ti. Cristo Jesús es la prueba escandalosa del cuidado generoso y amoroso por Dios. Entonces es allá, sí, mira los pájaros, mira los lirios, pero mira a Cristo, porque es allá donde se prueba que Él lo entregó todo. Y cuando tú ves a Dios que no escatimó a su propio Hijo, a su único Hijo, y que lo entregó por nosotros, entonces tú concluyes: Él no nos dará juntamente con Él todas las cosas. Si Él ya hizo lo más complicado, lo más sacrificial, lo más costoso, ¿no entregará lo más sencillo, lo más básico? Es allá a donde nosotros tenemos que mirar. Él lo hará. Es allí en Jesús donde se nos garantiza que Dios cuidará de nosotros hasta el fin, porque somos suyos, le pertenecemos. Él nos compró y el costo fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él no es un padre irresponsable. Él no tiene pendencias por pensión de alimentos. Él es fiel y justo, y Él responderá por nosotros hasta el fin. Él se comprometió a eso y Él es fiel para cumplir. Es allá donde nosotros tenemos que dirigir nuestra mirada. Pero Jesús nos dice: habrán días malos. Eso no significa que vamos a transitar por un jardín de rosas. Habrán días malos. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. No sabemos cómo será el mañana. Puede ser que esos problemas que estamos imaginando para el futuro jamás vayan a suceder. O puede ser que sí, que sucedan. Pero lo que sí sabemos es que nuestro Padre Celestial ha prometido lo suficiente y necesario para nuestro cuidado. Y que al final de todo estaremos en su reino, en su mesa para siempre, comiendo verdadera comida, bebiendo verdadera bebida, vestidos con ropas nuevas, las ropas de la justicia comprada por Cristo, por la eternidad. En este mundo, varios hombres de Dios sufrieron pobreza. Les faltó el vestido, pasaron hambre, pero ninguno de ellos será avergonzado en la eternidad con el Padre. Todos serán suplidos eternamente, eficazmente, porque Cristo pagó ese costo. Ese es nuestro descanso, esa es nuestra seguridad que puede combatir la ansiedad. Somos cuidados por Dios en este mundo, donde sufrimos aflicciones, pero nos dice: confíen que yo he vencido al mundo. Que el Señor nos ayude a descansar, a colocar en Él toda nuestra esperanza y confianza, y que esa certeza de que Él cuida de nuestras necesidades nos lleve a perseguir una sola cosa: su reino y su justicia. Nos lleve a descansar en Él, nos lleve a abrir las manos para repartir con otros el sustento que Él coloca sobre nuestra mesa, y que nos lleve también a ser humildes para recibir el sustento que otros nos ofrecen en sus mesas. Oremos. Padre Santo, muchas gracias por Cristo, tu provisión perfecta, eterna y eficaz para resolver nuestra más profunda necesidad.
estar unidos a ti, ser alimentados por ti, participar de tu reino y comer verdadera comida y verdadera bebida, ser revestidos de verdadera justicia. Ayúdanos a vivir en este mundo, Señor, fijando nuestros ojos en ese hecho precioso que prueba que tú nos amas y que tú nos cuidas. Que toda vez, Señor, que alberguemos cualquier sospecha de que tú no nos amas porque no está sucediendo aquello que nos gustaría que sucediera, nos lleves por tu Santo Espíritu a ver el hecho objetivo que prueba que tú nos amas, Cristo Jesús. Y que delante, Señor, de la falta de sustento en la que podríamos pasar, por la que podríamos pasar, Señor, tú nos recuerdes, Señor, que tenemos familia espiritual también, que responde por nosotros. Que nuestra familia espiritual, nosotros, podamos ser generosos, abrir las manos para suplir vestido y comida, techo, a quienes están padeciendo la falta de ellos. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que confía en tu cuidado, que busca primeramente tu reino y tu justicia y que participa con otros del sustento que tú nos das. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.